a empezar el informe del Ministerio de Salud de este día, lunes 14 de septiembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 111.107 casos en la Ciudad de Buenos Aires. Se han recuperado 86.445 personas. Lamentablemente han fallecido 2.846, lo que hace una letalidad para la ciudad de 2.5%. Como siempre les mostramos la cantidad de casos confirmados por día, siempre considerando que los últimos 3 días todavía están inestables y pueden recibir casos que se confirmen hoy o mañana. Y siempre recordando que ordenamos la cantidad de casos no por el día que los reporta el Ministerio de Salud de la Nación, sino por el día que verdaderamente se hicieron el hisopado, para poder tener una cadencia temporal apropiada de cómo fueron enfermándose e hisopándose las personas. Cuando uno ve la curva de esa manera, lo que pueden ver allí, con lo que venimos mostrándoles, es que efectivamente luego de la última vez que aumentaron los casos, que fue en la tercera semana de agosto, las 2 semanas que siguieron en descenso de casos. Y eso se ve perfectamente bien en este gráfico, que lo que hace es mostrar desde el 1 de julio hasta la fecha lo que se llama la media móvil de los últimos 7 días. Eso es la misma curva que acaban de ver, siempre ordenada por el día del hisopado, pero ahora se toma el día que vamos a considerar, que es el que figura allí en la barra, y los 6 días previos, para poder hacer un promedio de los últimos 7, considerando los días bajos, como son los fines de semana, y los días altos, como son martes, miércoles y jueves. De manera que suaviza la pendiente y la tendencia de la curva, y lo que se ve aquí, como siempre mostramos, es esa meseta alta entre 1.100 y 1.300 casos que lleva ya 9 semanas enteras, y que en las últimas 2 o 3 semanas, como bien ven allí, viene descendiendo día a día, siempre considerando que los últimos 3 días están en otro color, porque pueden sufrir alguna pequeña modificación. Aquí lo que podemos ver, como siempre mostramos, es por década de la vida la cantidad de enfermos, el porcentaje de esos enfermos que representan en la pirámide poblacional de ese grupo etario, y luego debajo una curva en verde que habla sobre la letalidad. Eso significa los fallecidos de esa década sobre los enfermados o confirmados de esa década. Y como ustedes pueden ver, la enorme cantidad de personas que se han enfermado, que son las barras más altas, están entre 20 y 60 años, y la enorme cantidad de gente que ha fallecido, que es cuando la curva verde empieza a ascender, son mayores de 60 años, sobre todo con una letalidad de 5% de 60 a 70 años, una letalidad de 11.96 de 70 a 79 años y una letalidad de 20% en mayores de 80 años. Hasta el día de hoy hemos realizado 464.007 hisopados con los laboratorios públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires. 61.2% de ellos se han hecho a ciudadanos que residen en la ciudad, de los cuales el 40.7% ha dado positivo. Esta es la tendencia de la positividad ha ido decreciendo en las últimas semanas. Yo ya lo comuniqué la vez pasada, al día de hoy, de las últimas semanas, la positividad está en el 35% global, y hemos alcanzado una tasa de test cada 100.000 habitantes en la ciudad de 9.232. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, en relación al reporte del dispositivo Detectar, ya se han testeado 73.165 personas con 25.173 resultados positivos. Estamos cubriendo en la Ciudad de Buenos Aires el 85% de todos los casos del territorio, cubriendo 38 barrios. Como vemos en el mapa, los sitios más oscuros, los barrios más oscuros son los que ya dimos una segunda vuelta con la unidad sanitaria. Estamos actualmente en el barrio de Constitución, donde vamos a estar hasta el día jueves. El día viernes vamos al barrio de Barracas. Cuando estamos con la unidad sanitaria móvil, ahí mismo tomamos el hisopado, y en el resto de los barrios todos los equipos están saliendo diariamente a relevar los contactos estrechos y a ofrecerle en las personas asintomáticas el testeo de saliva, y en los sintomáticos el hisopado en nuestra central de Valvanera.
En relación a la curva de los barrios vulnerables, continúa con un descenso. Ya se han diagnosticado 15.922 casos, de los cuales hay ya 10.580 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 203 personas, lo que arroja una tasa de letalidad de 1.2%. Continuamos con Paula y el informe de geriátricos. Gracias, Gabriel. Buenos días. En relación al informe de los geriátricos, uno de los subgrupos más vulnerables para sufrir esta enfermedad, las características que tienen, podemos informarles que llevamos realizados 15.162 hisopados a las personas que residen allí, de los cuales hemos confirmado 4.513. Cuentan con un alta institucional a la fecha de estas personas 3.166 y lamentablemente han fallecido 592 personas. En relación a la estrategia que llevamos adelante de testear con test rápido para determinar anticuerpos al personal que trabaja en efectores de salud, en geriátricos, así como otros, hemos realizado 494.675 test, de los cuales han sido positivos 19.890. Estas personas, posteriormente a tener un resultado positivo, se les realiza una PCR, tanto a esa persona como a aquellas personas que comparten el espacio laboral, el turno en este caso, para poder hacer un diagnóstico temprano y cortar así la cadena de contagios, y han presentado PCR positiva 5.861 personas. Esto es un dato importante, ya que en todos estos casos hemos podido cortar, como les decía anteriormente, la cadena de contagios. La tasa de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes en la ciudad de Buenos Aires es de 16.489. Muchas gracias. Bueno, a ver si podemos preguntar entonces, ministro Quirós. Primeramente, dos preguntas. Los nuevos síntomas con relación a saber si uno tiene o adquirió el virus del coronavirus en relación a los dolores musculares. Y otra pregunta tiene que ver un poco más política en relación, con todo respeto, si usted me puede contestar algún parecer suyo en relación a la carta del expresidente Macri, puntualmente cuando habla de las restricciones sanitarias, así se refiere a la política sanitaria, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad. ¿Qué tiene para decirnos? ¿Qué nos puede contar de esto? Del tema de los síntomas naturalmente se van agregando nuevos síntomas a esta enfermedad, dado que son síntomas bastante característicos de enfermedades virales de la vía aérea superior. Y en la medida que se van demostrando que su frecuencia en esta enfermedad es significativa y es característica, se van agregando, de manera que no veo allí ningún cambio sustancial. Solamente lo que se llama técnicamente las mialgias, los dolores musculares, que son bastante característicos de todos esos cuadros febriles de vía aérea superior, ¿no es cierto? Así que no tendría mucho más para agregarte. Y luego de lo que dijo el señor expresidente en su carta, en realidad en la ciudad de Buenos Aires estamos trabajando intensamente, ya ustedes ya saben muy bien, hace alrededor de 2 meses a esta altura, en un plan de reapertura de la ciudad que el jefe de gobierno ha presentado y que nosotros vamos progresando en la medida que la epidemiología lo va permitiendo, de manera que no siento que nosotros allí no estemos caminando ese camino, siempre, como decimos, de manera prudente, paulatina y progresiva, y en la medida que la epidemiología de cada semana, en el momento que lo debatimos, nos lo va permitiendo. Así que ese es nuestro camino aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Las diferencias que se dieron en los últimos días con el gobierno nacional, provincial, por otros temas que no van al tema salud, pueden interferir en el diálogo que hubo durante estos meses de pandemia, puede interferir estas situaciones claras que se observaron y a su vez qué reuniones habrá al respecto de esta semana que se prevén de definiciones sobre el futuro del confinamiento. Y por otro lado, si me permite, usted hablaba de es una 9ª semana de estabilidad alta de casos. Usted me puede corregir, hay experiencias internacionales que marcan que en esta cantidad de semanas la curva de contagios puede ir descendiendo progresivamente. ¿Tienen esa expectativa en la ciudad? Gracias. Bueno, empiezo por esta última. Es naturalmente que todas las curvas en las ciudades del mundo tienen una temporalidad característica y nosotros esperamos que esa temporalidad se pueda reproducir aquí en la ciudad,
De todas maneras, eso no va a ocurrir porque sí, sino va a ocurrir en la medida que intensifiquemos el rastreo, el testeo y el aislamiento, por un lado, e intensifiquemos el comportamiento social y la construcción de ciudadanía en términos de respetar las pautas, mantener el tapabocas bien colocado con la nariz bien tapada hasta la base, los 2 metros de distancia y sobre todo sigamos en esta política pública que tenemos en la ciudad de luego de 6 meses de cuarentena ir llevando las actividades que la gente ya no puede dejar de cumplir al espacio público, que es lo que venimos haciendo ya hace más de un mes. Así que creemos que la intensificación del rastreo, como muestra Gabriel en todas las conferencias, y el aumento del testeo a los contactos estrechos, de manera con el hisopado, con la saliva, el aislar una vez detectados los casos en los hoteles o en los hospitales según corresponda, que creemos que es una política muy importante. El testear sistemáticamente a todos los trabajadores esenciales, como muestra siempre Paula, en términos de identificar brotes asintomáticos en los hospitales, entre las fuerzas de seguridad y otros trabajadores esenciales, de la mano de la construcción de ciudadanía y el comportamiento social en el día a día, evitando las reuniones dentro de los domicilios, llevando las actividades de interacción humana al espacio público, al espacio abierto. Creemos que eso es lo que va a hacer que esta curva empiece a descender y en eso estamos trabajando intensamente entre todos, los ciudadanos de un lado, el gobierno del otro. Y en cuanto al diálogo, yo creo que Horacio ya fue suficientemente claro, pero yo también lo comenté la vez pasada. Estamos transitando una pandemia que ha destruido, ha dañado todas las dimensiones del ser humano, en todos los países del mundo, en todas las ciudades del mundo. De manera que el escenario es demasiado doloroso, demasiado profundo el problema como para anteponer frente a esta situación algún nivel de daño en el diálogo, en la coordinación. Así como nosotros le pedimos a la ciudadanía que más allá de lo que considere que es esta pandemia, nos acompañemos con la política pública y el cumplimiento de las pautas, por supuesto que nosotros vamos a seguir dialogando, construyendo políticas públicas y coordinando con los diferentes gobiernos como corresponde, como la ciudadanía espera de nosotros, como yo decía, a lo igual que nosotros esperamos de la ciudadanía su parte y todos estamos haciendo cada uno de nosotros la parte que corresponde. Buen día, ministro. Hernán Mundo, de Radio Nacional. Preguntarle su interpretación respecto de los números que se conocieron este fin de semana, esto a nivel país, pero seguramente tiene incidencia sobre la ciudad de Buenos Aires, respecto de Argentina como el 5º país con más casos graves en el mundo, o sea, ubicados en lo que son las áreas de terapia intensiva. Si este panorama usted cree que puede modificarse y a qué lo atribuye. Y por otro lado, preguntarle respecto de la ciudad de Buenos Aires, en cuanto a medidas de apertura. Usted ha insistido en que la ciudad plantea que es el espacio público el lugar más adecuado para lo que es, por ejemplo, la recreación y la actividad física. Si esto puede darse en las próximas fases ya en ámbitos cerrados, con protocolos, por supuesto, en el caso de los gimnasios, que además es una actividad que desde el punto de vista comercial también lo viene reclamando. Empiezo por la última y nosotros todavía consideramos que la epidemiología de la ciudad no está suficientemente descendida como para activar actividades en las áreas cerradas, en ninguna de las dimensiones. Por eso hemos trabajado tanto en el espacio público. En cuanto a la Argentina y estos rankings que todo el mundo hace de todo tipo de indicadores e interpreta según lo que da cada indicador, yo ya he dicho una y mil veces que me parece es una forma poco profesional de analizar los datos. Y como he dicho ya aquí alguna vez, hay una plétora, un conjunto enorme de indicadores para evaluar el impacto de esta pandemia, pero cada indicador indica algo diferente, como bien lo refiere el nombre. ¿Qué quiere decir esto? En este momento la pandemia está en la zona americana hace más de 2 meses. Ha pasado por la zona asiática, ha pasado por la zona europea y ahora está en la zona americana. Naturalmente, en estos 2 meses, todos los indicadores de actividad diaria o de la última semana van a ser mayores en la zona americana que en el resto del mundo, porque es donde está la pandemia. Eso no significa, no da ningún dato ni cuali ni cuantitativo relevante más que decir la pandemia está pasando por la zona americana. Ahora, dentro de la zona americana,
La Argentina ha sido uno de los países que ha progresado más lentamente por la cuestión de la cuarentena precoz, que ha avanzado más lentamente y naturalmente va a ser uno de los países que termine más tardíamente, porque lo que uno busca desde el inicio de la pandemia es enlentecer la curva de manera de aplanarla y que crezca lentamente, ¿no es cierto? Así que a mí me parece que estar en este momento entre los países que más actividad tienen de la enfermedad es una representación de lo que en la zona del continente que estamos y una representación de la evolución de la curva como viene estando en el país. Dicho esto, naturalmente también he comentado que la zona del AMBA ha sido la primera en activarse, está siendo la primera, ha sido la primera, al menos la ciudad de Buenos Aires, en estabilizarse. Nosotros llevamos, como decíamos, 9 semanas de estabilidad, con subidas y bajadas, pero estabilidad al fin. Y naturalmente va a ser la primera en desandar. Y lo que ha pasado es que todavía no se ha desactivado, no se ha desandado la zona metropolitana, el AMBA, y ya se han activado intensamente muchas zonas del interior, lo que en el conjunto significan prácticamente todas las ciudades de la Argentina o las ciudades grandes de la Argentina con nuevos enfermos, y eso da las estadísticas de los valores más altos del país. Eso, hasta que el área metropolitana no empieza a descender, naturalmente es lo que va a ocurrir. Buen día, ministro. Estamos en vivo para Multivisión Federal y consultarle justamente sobre esto que decía usted recién. Rosario, Mendoza, Río Cuarto, la ciudad de Salta, por ejemplo, son ciudades que han venido aumentando considerablemente el número de casos. ¿Ha tenido usted un diálogo con los ministros o con la gente de salud que trabaja en estas localidades? ¿Le han pedido consejos, sobre todo teniendo en cuenta esta experiencia que ya tiene la ciudad de Buenos Aires en el tratamiento, en la estabilidad de la curva y que quizá está comenzando en otras ciudades de la Argentina? Gracias. Desde el punto de vista individual, yo he tenido diálogos y cooperación con una cantidad importante de secretarios de salud, de ministros de salud. De todas maneras, es un diálogo absolutamente personal. Para el diálogo institucional está el Ministerio de Salud de la Nación y los COFESA, es el Consejo Federal de Salud. Nosotros tenemos COFESA prácticamente todas las semanas, coordinados por el Ministro de Salud de la Nación. En él cooperamos, coordinamos y comentamos las experiencias y las lecciones aprendidas. Este mismo sábado, antes de ayer, hemos tenido un COFESA del centro, se llama, con las provincias del centro de la Argentina, donde hemos cada uno expresado nuestras experiencias, nuestros resultados, de manera que estamos permanentemente trabajando todos los ministros de salud de las provincias con la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación, compartiendo estas experiencias que son tan importantes, ¿no?